Muy bien, buenas noches. Vamos a poner este Buenas tiempo en manos noches. del Señor. Señor, te Ujú. pedimos que tomes el control de este tiempo, Señor, no solamente de la bendición de poder compartir, de poder eh, conversar y escuchar la voz de quienes estamos en este proceso, Señor, sino también de esta palabra que es viva y eficaz y que trae enseñanza a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay una frase que dice que una Biblia cerrada es simplemente un libro más. Puede ser un libro más en un estante, sobre una mesita de noche, pero una Sí. Biblia abierta se convierte en la palabra de Dios. Una vez de que usted empieza a interactuar con ella, pasa de ser un simple texto impreso a ser la palabra de Dios. Y eso es lo que marca la diferencia en este estudio que llevamos, porque nuestro nuestra guía es la palabra de Dios. Y Amén. este texto resulta tener vida a la hora que nosotros nos acercamos a él, sentimos cómo fluye en él una esperanza, cómo a pesar de ser escrito hace miles de años, por muchos autores diferentes, con muchos contextos diferentes, se une en una sola verdad para nosotros y se convierte en una gran bendición. Ahí en la página 48, y vamos a ver los 3 puntos del devocional, pero hagamos un breve repaso del día número 5. Entonces, ¿quién me puede ayudar leyendo el primer párrafo de una disciplina diaria? Yo, si quiere. Por favor. En el día 4 estudiamos cómo seguir el ejemplo de Jesús para mantener el crecimiento de la relación entre usted y el Padre. Quizás se pregunte por qué era necesario que Cristo obedeciera si Él era el Hijo de Dios. La razón fue que Jesús se despojó de sí mismo y se hizo semejante a los hombres. Véase Filipenses 2:7. Él se colocó en la misma relación con Dios que tenemos nosotros, la de un aprendiz o seguidor. Véase Lucas 2:52, Hebreos 5:7 al 9. Jesús disfrutaba de una relación singular con Dios el Padre. Aunque era el Hijo de Dios y estaba lleno del Espíritu de Dios, Jesús sentía la necesidad de ejercitar una adoración privada y regular. Así estableció para nosotros el modelo de una relación de obediencia con el Padre. Muy bien. ¿Qué me ayuda con el siguiente párrafo? Si quiere yo paso. Por favor, Anita, esos 2 párrafos. Como podrá apreciar en los pasajes bíblicos del margen, Jesús estableció modelos que le permitían mantener una relación especial de amor con Dios el Padre. Cristo oraba en la mañana temprano durante la noche sin dormir, solo cuando estaba apartado de los demás. Si Jesús sentía la necesidad de una comunión regular con el Padre, nosotros deberíamos sentir una necesidad aún mayor. He aquí cómo tener un devocional efectivo. Muy bien. Antes de ir al devocional efectivo, ¿quién me ayuda con la lectura de los pasajes que tenemos ahí en el margen? Yo tengo Filipenses. Ajá. Tengo Lucas 2:52. Ah, ok, perfecto. eh, dice el 7, Ujú. 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Muy bien. ¿Y Lucas? 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Muy bien. ¿Y alguien de casualidad tiene Hebreos 5, 7 y 9? Yo lo tengo, Paz. Ujú. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que
librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ujú. Ok, entonces tenemos que Jesús mismo nos da un ejemplo para seguir. Y es que Jesús mantiene una relación en crecimiento con el Padre, igual que usted y yo deberíamos empezar a forjar una relación de crecimiento, una relación en la que vamos poco a poco hasta alcanzar esa madurez y esa estatura que es la de un varón perfecto, se llama Jesucristo. Ahora, Jesús tenía una adoración privada y regular, o sea, no irregular, sino una adoración privada y también regular. Y el modelo que él estableció fue la obediencia con el Padre. Jesús tenía la necesidad de esa relación regular con el Padre. Era constante, tenía ahí algunos esquemas que nos dan una guía de cómo debiera ser una relación con nuestro Dios. Ahora, si Jesús, eh, al despojarse de su divinidad, toma una posición similar a la nuestra, pero aún así nos supera, ¿verdad? Sin Claro. embargo, él crea esta condición en la cual se asemeja a nosotros, deja su semejanza con Dios y se asemeja a nosotros. Ahora, qué nos dice esto? Que si él en su semejanza a hombre buscó esta relación con Dios, ¿cuánto más nosotros? Si nosotros aún todavía estamos más distantes y más separados, Jesús nos da ese ejemplo. Y hay un par de palabras claves ahí. Él mantiene un crecimiento. Ve que dice que el niño va creciendo en sabiduría. Y Isaías, hay un pasaje profético que dice, comerá mantequilla y miel hasta que aprenda a discernir lo malo y lo bueno escoger. Porque él toma una forma humana completa como lo que somos usted y yo, y empieza un proceso de crecimiento. Ahora, ese proceso de crecimiento sostiene algo que se llama la relación entre el hombre y Dios, o entre usted y Dios. Él se acerca a nosotros no nos acercamos a él, se acerca, nos ofrece la salvación, nos ofrece el perdón, y a partir de ahí empieza un crecimiento espiritual. Le llamamos santidad, le llamamos pasar de ser simples creyentes a ser discípulos. Cuando pensamos en el pasaje de Juan 8, 31, 32, dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído. ¿En qué parte estaban ellos de su etapa? En la etapa de creer. Entonces, usted y yo estamos en la etapa de creer. Ahora sí, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, empezamos en la etapa básica como creyentes. ¿Creyentes de qué? Bueno, de ese mensaje de salvación que nos da una esperanza, que nos da un perdón. Y a partir de ahí, ese es el primer pasito que nos acerca a Él. Entonces, mi realidad fue a la realidad a la cual Jesús se asemejó, ahí en Filipenses 2:4, 2:7, tomando forma de hombre hecho semejante a los hombres. Entonces, Jesús se asemejó a mi realidad. ¿Para qué? Para darme un mensaje. Si Jesús en mi realidad buscó de Dios
de esa manera tan apasionada, ¿cuánto más usted y yo debiéramos buscar de Dios? ¿No le parece a usted que si Él lo hizo, cuánto más nosotros? Y ahora a nosotros a veces se nos van días sin orar, a veces se nos van días sin tener un tiempo devocional, a veces se nos van los días sin tocar nuestra Biblia. Entonces, imagínese cuando nosotros queremos los resultados de Dios en nuestra vida. Ahí sí somos exigentes, ¿verdad? Ahí sí nos gusta presionar y decir, no, pero el Señor no está cumpliendo su palabra conmigo. ¿Y cuánto estamos cumpliendo nosotros con Él? O sea, si nosotros con un poquitito, digamos, con unos minutitos que saquemos de cuando en cuando para orar, ya nos sentimos que no tocamos el suelo con los pies. Y por lo general, cuando empezamos a hacer búsqueda de Dios en nosotros, en lugar de fluir la gloria de Dios y el crecimiento en nuestra vida discipular, a veces lo que fluye es el orgullo. Ya empezamos a sentirnos como más inflados, más hinchados, y ya empezamos a ver a la gente por encima del hombro y ya empezamos a mirar, a este lo que le hace falta es oración y a este lo que le hace falta es ayuno y aquí y allá. Y es todo lo contrario. O sea, si Jesús tuvo esa gran necesidad, ¿cómo hacemos nosotros para que esa gran necesidad empiece a darse en nuestras vidas? ¿Quién me ayuda con los versículos que tenemos ahí a un lado? Que son Marcos 1:35, Lucas 6:12, Marcos 14:23 y Marcos 6:46. Los tenemos ahí en la página 48. No los tiene que buscar ahí en su Biblia. Entonces, tal vez cada uno me ayuda con uno. El usuario de Zoom, no sé si tiene ahí al alcance la página 48 y tal vez nos Hola, ayude. buenas noches. Yo Perfecto. paso. Perdón, Marcos 1:35, el primero. ¿Quién yo o el usuario de Zoom? El usuario de Zoom. Y luego usted Ok. me ayuda con Lucas 6:12, Bueno, la llevo con Marcos 1:35. por favor. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ayúdeme con los verbos que están ahí en ese pasaje. ¿Cuál es el primer verbo? Levantándose. Levantándose. Ok, eso nos habla de una acción y estaba en una posición. ¿Cuál? ¿Qué dice? Recostadito. acostado. Está recostado, ¿verdad? Qué Sí. qué mundano, ¿verdad? Recostado, descansando. Casi. Vagabundo. Entonces, se levanta, pero no se levanta cuando ya salió el solcito y le avisaron que ya estaba listo el pinto y todo. No, no. Se levanta muy Cuando de estaba muy mañana. oscuro. Ahora, siendo aún muy oscuro. O sea que era bastante de madrugada. Y luego dice, salió el otro verbo, salió. Y se fue Y se fue a un lugar desierto. a un lugar desierto. Y ahí estaba contemplando el amanecer y el sol como Y aparecía. ahí oraba. No, Oraba. oraba. Ok. Ahora sí, Lucas 6:12, Sileni. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Ok, de nuevo Lucas verbos. 6:12. De nuevo verbos. Fue Ajá, fue al y monte. pasó ¿Y a qué fue? a orar A orar. Y ahí se le pasó la noche. la noche, viendo TikTok. No, No estoy hablando mal de los TikTok. orando. Orando. Viendo los estados de WhatsApp, No, revisando el Facebook. no. Ahí está diciendo mi hija que qué pasó con los TikTok. Me está diciendo. Tienen que haberla oído. Entonces, Mateo 14:23, ¿quién me lo lee?
Yo, Doña Luisa. despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Muy bien. Verbos. Mateo 14, 23. Subió Subió. ¿Subió a dónde? al monte Al monte. ¿A qué? a orar. 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 Pero no orar cualquiera. No, A orar aparte. aparte. Ajá. Y ahí Llegó le dio, la lo noche. agarró la noche, ¿verdad? Llegó la noche, sí. Sí. Y estaba ahí, ¿cómo? Solo. Solo. Oh, Qué interesante. A nosotros nos asusta la soledad. ujú. Bueno, yo les voy a ser muy honesto. A mí me encanta la soledad. A mí también. Hasta me acuerdo de un himno y todo que cantábamos antes que decía, oh, la soledad. Este, Sí, cierto. ¿qué? Ah, usted también, tú también ibas a esa iglesia, chico. Entonces, qué linda es la soledad con Dios. Con Dios. Qué linda es la soledad, porque la soledad que vivíamos en el mundo sí era una soledad triste. Sí, es cierto. Yo conocí varias soledades y eran tristes. Pero el punto es, qué linda es la soledad con Dios. Cuando la soledad conoce a Cristo y se arrepiente y es salva. Sí. Se lo digo en el sentido figurado. Y entonces uno dice, estamos ahí pasando algún momento, pero sabes que solo es abrir el corazón y ahí está su presencia. Sí, amén. Una presencia que puedes disfrutar, una presencia en la que, como dice la palabra, en su presencia hay plenitud de gozo. Y empiezas a sentir esa presencia linda. Y entonces ya uno se inspira y empieza ahí a cantar. Me gusta salir al campo, por ahí por la madrugada. Claro, yo me lo imagino, porque Qué lindo. no tengo riachuelo ni nada de esas cosas, pero yo me lo imagino. Y me imagino a mi hermano Marcos allá cuando esté en su casa, porque él sí va a tener riachuelo ahí cerca. Ay, sí. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Pero dice, despedida de la multitud, es que la multitud es símbolo de ruido, de bullicio, Sí. pero Jesús vino para darse por completo a la multitud. A él lo apasionaba la multitud, esa gente que lo seguía, la gente que estaba ahí con hambre, con necesidades, ese era su deleite, pero era su segundo deleite, porque el primer deleite de Jesús era Era su pasar tiempo con padre. el Padre, por supuesto, Ujú, ya lo descubrieron, ujú. y el misterio fue revelado. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Qué sé yo, el Señor nos da la oportunidad de servir, de hacer algo para Él, y se vuelve nuestro primer Amor. deseo, nuestro primer anhelo, nuestro desgaste, lo que el Señor nos mandó a hacer. Pero resulta que no es ese el propósito. El propósito es que usted y yo nos deleitemos en Él. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. Entonces, como que de camino a la persona que le tocó darnos las instrucciones, se le cayeron y no las pudo poner en orden. Y nos las entregó desordenadas y nosotros tenemos que descubrir cómo va el rompecabezas. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nuestra tendencia es esa, eso es lo natural. Pero aunque Jesús encontraba deleite en lo que hacía para Dios, dice, despedida la multitud. Y en Marcos 6:46, ese ya Y lo habíamos leído. no, No, ¿qué me ayuda con Marcos lo 6:46? leo yo, Paz. ¿Está bien? Y después que hubo despedido,
Se fue al monte a orar. Ok. Primero despide y luego se va a orar. Se fue al O monte sea, a orar. no fue que los dejó botados. No. No, no. Saca el ratito ahí, termina el culto, se queda ahí a la puerta, saluda a todos, les desea lo mejor, les da el abrazo, escucha ahí los comentarios, qué buena estuvo la prédica, qué linda palabra, qué linda alabanza, gloria a Dios. Se despidieron todos, se cerró la puerta y se fue. ¿A dónde? A orar. Y no a cualquier lado, Se fue al monte al monte. ¿Por qué el monte? porque ahí había paz, Había paz. También nos silencio. da Ujú, un simbolismo sí, que es de altura, ¿verdad? sí. Más cerca de Dios, más alto. Entre más alto estoy Más más cerca cerca de Él, estoy. ¿verdad? Entonces buscaba en la tierra el punto más alto para estar cerca de Dios. Jesús entonces tenía una adoración privada, podríamos decir, ¿verdad? Que es privada. No lo hacía delante de las personas. Se levantaba de mañana, salía de oscuro, iba al monte, se le pasaba la noche ahí y terminaba de orar solito. O sea, era una adoración privada y regular. O sea, vemos una constante en él. O sea que él nos deja un modelo de una relación de obediencia. ¿Por qué? Porque lo que él pasaba ahí era para que el Señor le dijera qué hacía y cómo se hacía. O sea, Jesús pudo sanar toda la gente de todos los pueblos ahí, pero iba paso a paso, paso a paso. Recuerde aquel pasaje en el que dice que él va y mira las multitudes y se conmueve, porque están como ovejas que no tienen pastor. Luego llega una mujer que tiene una enfermedad, un flujo de sangre, y le toca y lo conmueve. Y él dice, virtud salió de mí. No sé si en algún momento a usted le ha pasado, qué sé yo, a veces un niño, una acción de un niño, un anciano, alguien en la calle, que uno siente por dentro, ¿cómo decirlo? Como desde eh, eh, como desde las entrañas, ¿verdad? Las mujeres me pueden entender mejor. Algo que es como si tuviera un bebé adentro y te conmueve. Y uno dice, señor Bere, no sé, un muchacho joven, tirado en la calle, drogado, un hombre que tiene varios días de no bañarse, tal vez defecado en su ropa. Y uno dice, Señor, tu creación, lo más hermoso de tu creación, la corona de tu creación, y ver dónde la tiene Satanás. Entonces, ¿cómo se adquiere esa percepción del corazón de Dios en la vida? Pasando tiempo con Dios. No nos parecemos a Dios de acuerdo a la cantidad de tiempo que pasemos con Él. Observándolo, mirándolo, viendo sus reacciones, viendo sus acciones. Si por nosotros fuera, uno rapidito agarra y hace una lista y dice, tachemos, a ver, fulano, va para afuera,
fulano, tampoco, aquí no hay esperanza. No, menos. Y no nos queda nada en la lista. Y al final nos vemos nosotros en la lista y si somos sinceros también nos sacamos. Pero después viene Dios y nos permite mirar con los ojos de Él. Y cuando miramos con los ojos de Dios, nos damos cuenta que Él nos miró con misericordia a nosotros y ahora nosotros tenemos que mirar con misericordia a los demás. Ese es el resultado de un tiempo que se pasa con Dios. Ahora sí, con este resumen, ¿qué le pareció el resumen? Excelente. Ahora sí, le voy a hacer una pregunta y no me conteste. No me conteste. ¿Cómo anda mi necesidad de comunión con el Padre del 1 al 10? Donde 1 es muy poco y 10 es mucho. ¿Cómo anda mi necesidad de comunión con el Padre? Donde 1 es muy poco y 10 es mucho. ¿Cómo andará mi necesidad? ¿Lo necesito 5? ¿Lo necesito 3? ¿Lo necesito 9? ¿Lo necesito 10? ¿Ya tiene la respuesta? Mm, Sí, todos tienen la respuesta. Ok. ¿Cómo anda mi esfuerzo para relacionarme con el Padre? Del 1 al 10. ¿Cómo anda mi esfuerzo para relacionarme con el Padre? Del 1 al 10. Ahora, si usted puso que su necesidad de comunión con Dios anda en un 5 y su esfuerzo para comunicarse anda en un 2, algo anda mal. Si usted puso mi necesidad de la comunión con Dios anda en un 10, qué carga, qué espiritual, qué honesto. Pero usted me dice que su esfuerzo para relacionarse con Dios anda en un 7, estamos mal. Porque mi necesidad necesita la misma energía que mi esfuerzo. O sea, yo digo, bueno, está bien, no, yo soy consciente, yo necesito a Dios en mi vida. No lo necesito un 10, lo necesito un 1000. Del 1 al 10 lo necesito un 1000. Ah, bueno, entonces, ¿cuánto nos estamos esforzando por buscar de Dios? Ah, no, yo soy consciente, yo necesito un 1000 de Dios. Pero resulta que en esfuerzo estás en un 5, en un -3. Entonces, se da cuenta que nosotros muchas veces nuestro discurso no va acorde a nuestras acciones. Por eso Jesús les arreaba tan rico a los religiosos. Porque en su discurso eran ejemplares. Era gente que no tocaba el suelo donde caminaba. Andaban volando. Las alas no las tenían más grandes porque no comían calcio. No eran gente que se compadecía de los demás. Siempre pensando en lo lindas que eran sus oraciones, en lo impresionantes que eran sus vestimentas de santidad. Usaban adornos en su cuerpo. No sé si ha visto alguna vez la imagen donde ellos están orando y tienen una cajita, por supuesto, cuadrada,
que se le amarran aquí en la frente. En cada una de esas cajitas, en cada una de las caras de esa cajita, están los símbolos del nombre de Jehová. Y ellos se lo pegaban ahí en la frente. Por eso se dice, átalos a tu frente, escríbelos en la tabla de tu corazón. Y entonces, ellos en cuanto a indumentaria, era increíble. En cuanto a apariencia. Pero dice, Jesús les dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Y su corazón está lejos de mí. Entonces, ahora venimos nosotros a este proceso de discipulado. Y entonces, ahora el Señor viene y nos confronta. Qué gran reto, ¿verdad? El tema de un devocional. Qué gran reto el tema de leer la palabra. La logro leer de cuando en cuando, 1 o 2 veces a la semana, 2, 3 ratitos. ¿Cuánto estoy orando? Entonces, si estoy consciente que mi necesidad de la comunión con Dios es tan grande, ahora lo que me falta es aplicarle esa misma necesidad al esfuerzo por buscar de Dios. ¿Por qué? Porque resulta que esto no es fácil. Ay, qué bonito, y me levanto y oro y a veces hasta rajamos cuando tenemos una experiencia con Dios y nos levanta de madrugada. Pero en Jesús era la constante. En nuestro caso suele ser la casualidad. En Jesús había una constante, se levantaba de mañana, iba al monte a orar, oraba aparte, le agarraba la noche orando y no dejaba de hacer lo que tenía que hacer, que era atender a las multitudes. Entonces, cualquiera diría, vea, atiendo gente en horas de oficina, de 8 a 5, porque el resto lo necesito para orar. O sea, él atendía a la gente de sol a sol y se iba a orar de noche a noche, de luna a luna. O sea, ¿cuándo descansaba? Y por eso lo vemos el día que está en la barca y hay una gran tormenta y él está dormido. ¿Cómo no iba a estar dormido? Si su esfuerzo era increíble. Creo que la palabra nos deja mucho para ver. Y ahora sí, ya con este pequeño resumen, nos quedan 25 minutos. Vamos a ver algunas recomendaciones que nos hace el autor para los devocionales, consejos, ideas que tal vez nos pueden servir, que tal vez podemos aplicar. Entonces viene un horario regular. ¿Quién me ayuda con la lectura? Yo paso Cele, muy bien, gracias. un horario regular. La primera clave para un devocional efectivo es encontrar un horario regular. Hacerlo por la mañana es comenzar el día con el reconocimiento de su dependencia de Dios y la suficiencia absoluta de Él. Le da una oportunidad para someter su voluntad a Dios y dedicarle conscientemente el día para su gloria. Muy bien, ahí quedan unas preguntitas que son para tarea. Para usted y Dios. Habla de un devocional efectivo y me gusta esto porque a veces tenemos devocionales que no son efectivos. Caemos en religiosidad, en que hay que hacerlo por cumplir, en que no me queda, tengo que hacerlo y por, por, por culpabilidad o porque alguien se dejó ir que
que todos los días se levanta a las 3 de la mañana y hace un montón de cosas y todo uno dice, uy, qué vergüenza. Si el hermano Perencejo hace todo eso, y yo estoy y no voy a tener que hacerlo. Y hacemos 2, 3 intentos ahí fallidos, pero lo suficiente para que me dé algo para poner en el estado y decir, aquí buscando la presencia del Señor y aquí de madrugada haciendo eso. Pues, es nada más para crear un imaginario. No sé si ustedes saben que la historia de todos nuestros países es el resultado de un imaginario. No significa que no sea del todo mentira ni del todo cierto, pero casi que todo lo que nosotros tenemos construido como raíces, como cultura, en el caso del costarricense, es el resultado de un imaginario. Que fue, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, necesitamos bandera. ¿Y cómo es el asunto ahí con la bandera? Ah, doña Pacífica, pasó toda la noche cosiendo y se jaló la bandera. ¿Se acuerdan de eso? Díganme que sí, porque a mí todo se me Sí. olvida, pero esas cosas no se me olvidan. Cosas que Sí. tenemos los informáticos. Recordamos detalles sin ninguna importancia, sin ninguna relevancia. Y eso no se nos olvida. Bueno, pues pues qué linda la bandera, qué linda la inspiración. La de Francia vuelta al revés. ¿No? ¿Verdad? Sí. Así es. Fue un imaginario. Ahora, ¿qué hacemos? Y el himno, y viene una gente y hay que tener himno y no tenemos himno. Y ya por ahí, era Manuel María Gutiérrez, no me acuerdo, hace un himno sin letra, solo el instrumental. Ya después vieron a ver qué le inventaban para ponerle letra. Eso es el imaginario que se crea para que usted y yo tengamos una identidad. No estoy diciendo que no sea cierto, que no sea, que es mentira, pero así es como se concibe. Ahora, resulta que a veces alguien por ahí raja mucho y cuenta mucho y usted tiene que construir un imaginario, pero no tiene fundamento. Entonces este imaginario resulta ser un imaginario que tiene pocos días de duración, que no tiene fundamento. Por eso usted y yo no podemos fundamentar nuestras acciones en Dios de lo que otro hizo o no hizo. La única fuente confiable que yo tengo se llama la palabra de Dios. Entonces, ¿a quién tengo que ver? A Jesús. Por eso es que a veces uno termina decepcionado de las personas. Y no se culpe si en algún momento se ha sentido así. Yo me he sentido así. Y mucho. Hasta que vemos a la persona correcta. Se llama Jesús, el que hizo bien las cosas. Y él tenía un propósito en su vida y era agradar al Padre. ¿Y cómo lo logró? Es que qué gran necesidad tengo de mi comunión con Dios. Estoy consciente de ella. Pero qué poco esfuerzo hago por esa comunión con Dios. Jesús estaba consciente de que sin el Padre su obra iba a ser un fracaso. Por lo tanto, pagaba el precio. Y se desgastó por nosotros. Qué gran reto el que ahora usted y yo tenemos. Un devocional efectivo, un devocional regular, en el que reconocía la dependencia de Dios y la suficiencia absoluta en Él. Jesús tenía el poder, la habilidad de sanar a muchos, pero sanó a los que el Padre le dijo. Nosotros con un don, imagínense, es como una ametralladora a todo mundo.
Y resulta que no a todos. Yo he aprendido que a veces uno se desgasta con gente que Dios no le ha dicho que se desgaste. Y con los que debiéramos desgastarnos, no nos desgastamos. La mayoría de la gente que está con nosotros, que ha estado dando la cara, en su mayoría es gente a la que le hemos dedicado muy, pero muy poco tiempo. Y a la gente que más tiempo le hemos dedicado, es la gente que más rápido se ha ido de la iglesia. Eso yo creo que nos dice algo. Nos ha faltado tacto con la voz de Dios. Señor, ¿hacia dónde dirijo mi esfuerzo? ¿A quién le dedico tiempo? ¿A quién escucho? ¿A quién atiendo? Y a veces uno termina desgastado porque ha sido desobediente, porque no ha sido sensible. Señor, ¿a quién hay que chinear? ¿A quién hay que cuidar? Por eso hoy les estamos dedicando este tiempo a ustedes, porque el Señor nos los puso en el corazón. ¿Por qué? Porque Dios tiene y ve potencial en ustedes, más que creyentes, discípulos. Por eso no los estamos presionando que, a ver, ¿cuánto están orando ustedes? A ver, pásenme los reportes de oración. No, así no es. Cada uno va a su ritmo y hay que esforzarse y no vamos a dejar de estarlos esforzando. Pero cada uno de ustedes vive realidades diferentes. No, aquí vamos todos parejos, así es la cosa. Pastor, haga vigilias. ¿Cuándo hacemos vigilias? ¿Para qué? Si los primeros que nos dicen que hagamos vigilias son los que no aparecen. Hay mucha gente que pidió discipulado y no está aquí. Pastor, porque falta hacer un discipulado, porque yo he ido a varias iglesias y varias actividades y vieras cómo son iglesias discipuladoras y no están aquí. ¿Ve qué curioso? Entonces, caminamos en un acercamiento con Dios para someternos a su voluntad. Ok, ahí nos falta algo de ese bloque, Silly, para que lo termine usted. Por favor, creo que es importante. Creo que es importante reunirse con Dios por la mañana para buscar orientación conscientemente y oír su palabra para el día. Sin embargo, para algunos creyentes, un devocional a la hora de acostarse alivia las tensiones del día, les proporciona un sosegado preludio para su descanso y los prepara para el día siguiente. Lo importante es que el horario sea regular y a diario para que se vuelva un hábito. Muy bien, estos son consejos. Bueno, ideal en la mañana, pero a veces no se puede, pero podría ser que sea al final del día, pero podría ser que su espacio sea después de que se sirvieron los almuerzos y todo el mundo ahí ya se sosegó y todos se fueron a dormir porque les dio la marea alcalina y ese es su espacio. Cuando todos se fueron a dormitar, cada uno sabrá, pero dice que lo importante es tratar de hacerlo de manera regular. ¿Regular qué es? Lo más que se pueda todos los días. O sea, de lunes a lunes, ojalá. El lunes, el martes también. Entonces, acomódelo de tal manera que también ese horario le coincida con el sábado y el domingo, que tal vez tiene un rol diferente de trabajo. Trate de acomodar lo que sea siempre a la misma hora, porque cuando empezamos a hacer cambios de horarios, se nos desbarajusta. No sé si esa palabra existe, pero ahí está. Usted la busca en el diccionario, ahí está, desbarajuste.
¿Por qué? Lo importante es que se nos vuelva un hábito. Muy bien. Un sitio silencioso. ¿Quién me ayuda? Paz, yo le Amén. ayudo. Ah, bueno. Eh, Ah, pa- bueno. No, sí, Pau. Doña Pao. Esther, sí. No, Ajá. doña No, Esther. Pao. Bueno. Dice, un sitio silencioso. El segundo requisito para un devocional efectivo es un sitio para estar a solas con Dios. En el margen, el pasaje de Mateo 6:6 describe cómo Jesús animaba a sus seguidores a orar. Para casi todas las personas es más fácil concentrarse al establecer un sitio alejado del ruido, las distracciones y las demás personas, es decir, un sitio donde puedan concentrarse en aquel con quien se comunican orando. Qué lindo. Qué lindo. No sé, todos los que se inspiraron viendo Cuarto de Guerra. Qué lindo, ¿verdad? Un lugar ahí exclusivo para orar. Los que nos inspiramos con el canto ahí, ahí por el campo y el riachuelo. Qué lindo, pero no todos tienen esa bendición, de momento. Pero lo que sí nos dice es que tiene que ser un lugar que al menos tenga dos características, y es libre de distracciones y libre de ruidos. Y en distracciones y ruidos, hablemos un poco de tecnología. ¿Cómo nos distrae el bendito celular? De hecho, nos enfiebramos tanto en el celular que si no suena, lo volvemos a ver por aquello que haya sonado y se nos haya pasado. Y los que somos muy simplistas en nuestra configuración del celular, le tenemos el sonido que viene de fábrica y a veces suena el de otra persona y 5 o 6 personas volvemos a ver al mismo tiempo el celular por su sonido característico. Entonces, creo que saludablemente, yo sé que algunos tienen su Biblia en el celular, yo la tengo también, pero en el devocional debiéramos tenerla en papel y ojalá que el celular esté apagado, porque necesitamos un lugar libre de ruido. Podría ser que haya mucha gente hablando y haciendo cosas, pero usted y yo deberíamos estar desconectados de la tecnología y conectados con Dios. Recomendación. Y se los dice alguien que incluso a veces de noche se levanta y pasa por ahí, revisa el celular a ver cuántos mensajes entraron. Tenemos que sacar de nuestra vida tanta distracción y tanto ruido tecnológico. Bueno, a veces son ruidos de pensamientos, ¿verdad? También. ¿Qué pasó con esto? ¿Cómo vamos a hacer con aquello? ¿Qué tal persona? ¿Que mañana qué? ¿Que el examen? ¿Que esto? ¿Que lo otro? Mateo 6:6. Paito, ¿me ayudas ahí? Y terminamos con ese bloque. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muy bien. Excelente. Okay. Hasta aquí vamos bien. ¿Comentarios sobre un horario regular? ¿Algún aporte? Dicen que para que un hábito se haga real en nuestra vida, necesitamos repetirlo exactamente al menos por 40 días. Yo he leído que 21 días. 21. Ajá. Mm. Sí, he leído también que 40 días. Seguro es alguien como yo que necesitaba el doble y un día más. Sí.
Igual y- una dieta, igual dejar un vicio, 40 días. yo pasé por eso, para dejar un mal hábito. Es durísimo. Ujú. El día 1 es durísimo y el día 40 es espantoso. Cuesta mucho. Pero bueno, si alguno lo logra en 21, Ujú. genial, ¿verdad? Sí. Pero si llega a 21, siga hasta que llegue a 40, por cualquier cosa, por si las dudas, nada más que para, para machacar. Para reforzar. Sí. Ahora, en cuanto a un sitio silencioso, yo sé que el ideal es hasta inspirador, ¿verdad? Pero a veces no es posible. Ve, las pobres mamás, yo escucho a las mamás y la mayoría se quejan que no pueden ir ni al servicio sanitario solitas, en paz. Ahí están los condenados carajillos. Aguantando, pero ahí están. Porque las pobres mujeres no tienen espacio. Es que por lo general nosotros los hombres tenemos el espacio de ir a trabajar. Salen a lo público. Uno sale un poquito, sale a caminar, pero la mayoría de las mujeres no tienen ese espacio. Sí. Si no es Juanita que quiere que le haga las trenzas, es Pedrito que le ayude con la tarea y es el esposo que mire que esto es muy duro. Sí. O Y sea, cuando son varios niños, más duro. sí. Y a veces esos que juegan como por 3 cada uno. Mm. Mucha Entonces, paciencia. la realidad de estas recomendaciones, el imaginario está muy lindo. La realidad es difícil de afrontar. Mm. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que decirle, bueno, señora, ayúdame en mi realidad para ir encontrando estos espacios, para ir adquiriendo esta disciplina, hasta disfrutarla tanto como Jesús la disfrutaba, hasta encontrar tanto deleite como él lo encontraba. Ahora, asumimos que Jesús encontraba un gran deleite en eso, pero no sabemos cuánto le costaba, pero sabía que lo necesitaba. El contexto no nos lo dice, pero si vamos a la parte humana, yo digo, eso no era jugando. Último, ok, un horario regular, un sitio silencioso y el último, un procedimiento a seguir. ¿Quién me ayuda? Amén. Ok, mamá. El tercer requisito para un devocional efectivo es seguir un procedimiento. A no ser que conscientemente usted siga un modelo que le mantenga la mente concentrada en cuestiones espirituales, probablemente notará que su mente tiende a divagar. Muy cierto. Muy bien. ¿Cómo se llama déficit atencional? Creo que si usted no lo tuvo académicamente en la escuela, de fijo, cuando estamos intentando tener un devocional con Dios, lo va a tener. Porque el enemigo va a mostrarte un montón de cosas. Y cuando usted se da cuenta, está pensando, como decía una maestra que recuerdo con mucho cariño, está pensando uno, se fue en un viaje. Y recuerdo que ella decía, Jorge, aquí tierra, Jorge, aquí tierra.
Nos vamos en un viaje. Y recuerdo una escuela en la que estuve y me dieron a escoger el lugar donde sentarme. Yo me senté a la par de la ventana. Mm. Me quitaron de ahí prontamente. Fue el castigo más doloroso que yo viví. Yo amaba esa ventana. Y cuando nosotros nos sentamos o tomamos una posición de buscar a Dios, van a venir un montón de distractores. Por eso necesitamos una estructura, necesitamos un modelo. Aquí nos sugieren algunas cosas para que tal vez vayamos, como por decirlo así, haciéndola y tachando, para no salirnos del orden. No es por casualidad que en la iglesia tenemos el tiempo de alabanza y de oración y luego la ofrenda y la prédica. Es parte de una estructura porque nosotros necesitamos estructuras, necesitamos modelos. Y entonces él hace una recomendación y dice, bueno, tener comunión con Dios en oración. Claro, arrancamos orando. Leer o estudiar la Biblia, una lecturita o una lecturita profunda ahí, anotando cosas. Orar por las actividades planeadas del día y el orden del día. Hoy tengo un examen, hoy tengo una entrevista. Memorizar algún versículo o repasar algún versículo de los que se está memorizando. Orar por los motivos en el libro o en el cuaderno de motivos de oración. Tomar este libro y darle una repasadita o algún otro, no sé, pone un ratito la audiobiblia o pone un canto que ya tenga previamente preparado. Recuerde que uno tenía que prepararlo, porque si no, usted se pone a buscar el canto y termina viendo otra cosa. Tenga todo preparado. Dice, a no ser que conscientemente usted siga un modelo que lo mantenga la mente concentrada en cuestiones espirituales, probablemente notará que su mente va a divagar. Listo. Y por ahí tenemos, vamos a ver, nos queda un minuto. ¿Quién me lee rápidamente esos 4 puntos? Doña Marilo, ¿me ayuda? Página 50. En la página 50. Sí, por favor. El siguiente procedimiento es el que sigo personalmente. Tal vez usted quiera adaptarlo para determinar el suyo propio. Número 1. Después del descanso de la noche, me arrodillo en oración y renuevo mi relación con Dios. En esta ocasión, frecuentemente uso el modelo de los diversos elementos de la oración: adoración, confesión, acción de gracias y súplica en la página 19. Número 2. Después de tener comunión con Dios, me siento o me arrodillo y leo la Biblia. Debido a que leo en secuencia un libro en la Biblia, habitualmente cubro un capítulo por día. Durante el proceso de vida discipular, le sugiero que lea el pasaje bíblico relativo a la lección del día. Más adelante usted determinará qué libro de la Biblia va a leer y cuánto leer cada día. Número 3. Mientras leo o después de leer, sintetizo en mi diario lo que Dios me dijo y lo que yo le dije a Dios. Número 4. Uso mi lista del pacto de oración para orar por los motivos anotados y agrego otros asuntos por los que Dios me guía a orar. Muy bien. Y por Termino ahí, ahí. sí, Usar todo esto son ideas ok. y cada uno tiene que con estos ingredientes armar el queque. Uno verá si le echa más royal o le echa más cascarita de naranja o cada uno le va a poner sus ingredientes personales. Pero la idea es que al menos logremos esos 3 conceptos básicos que debe tener: el horario regular, un espacio
ojalá silencioso, y un procedimiento, un procedimiento a seguir. Procedimientos, ahí a creatividad, lo que cada uno, recuerde aquella oración de Jesús, el Padre Nuestro. Yo siempre lo he querido ver como un estilo de vida, pero si lo vemos como un esquema de oración, también tiene mucho que enseñarnos. Creo que tal vez en alguna ocasión próxima lo podemos ver o en alguna enseñanza en la iglesia. Pero tenemos un gran reto, y el que desea, anhela de manera ferviente ese acercamiento se llama Dios. Él es el que desea. Los que lo necesitamos somos nosotros, con urgencia, pero el que lo anhela es Él. Y si Aleluya. logramos poner a nuestra conciencia de la necesidad de Dios el mismo empeño que necesita nuestro esfuerzo con Dios, lo vamos a lograr. Es realizable y lo vamos a hacer. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga sus vidas, que Dios bendiga sus familias. Vamos a pausar por aquí la grabación.